Hola a todos, buenas noches. Voy a presentar primero a la coordinadora de nuestra reunión. La idea es, hoy hablamos sobre interviniendo la fragilidad, tiempo de gripe, tiempo de vacunas. Tenemos como invitados al doctor Ricardo Iglesias, que es el expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, alguien de la casa, y tenemos a la doctora Florencia Kahn, que es la primera vez que está con nosotros, así que les agradecemos muchísimo la participación. Primero, Sole, si puede, va a darnos algunas... estuvimos durante hace un par de días, estuvimos haciendo una encuesta entre los amigos y entre la gente de nuestro Instagram, que tenemos bastantes seguidores, pero la mayoría son de gente conocida nuestra. La mayoría, el 75% son cardiólogos, el 23.6% son geriatras, y estos de otras especialidades son los que conseguimos desde internet, desde el Instagram. Y es algo súper interesante porque preguntamos qué vacunas consideran prioritarias en los adultos mayores y el 74% consideraron que tanto la antigripal como la del neumococo eran importantes, todas solo un 30% y la del COVID casi 40%. Otra de las cosas que preguntamos es si considera que la inmunosenescencia influye en la efectividad de las vacunas en los adultos mayores, y la mayoría nos dijo sí, que la tenían en cuenta, el 46%, no la mayoría, el 8% no influían en su práctica y el 45% nos dice que no estaba familiarizado con el concepto, lo cual es sumamente importante porque, bueno, cambié un poquito la primera charla para hablar un poquito de inmunosenescencia. La otra que preguntamos es con qué frecuencia recomienda la vacuna antigripal a sus pacientes adultos mayores, y el 86% de los encuestados decían que siempre, el 13% a veces. Esto es llamativo. Después, al terminar las 3 charlas, tal vez podemos discutir con nuestros invitados estos resultados, digamos, porque algunos son más que todo interesantes. Y después a mí algunas cosas me llamaron la atención. ¿Cuál consideraba que era una barrera para la vacunación en los adultos mayores? El 22% dice que tiene un acceso limitado o de disponibilidad. El 27% dice que tienen temor a las consecuencias de la vacuna. El 16.7% falta de conocimiento del médico sobre cuál indicar. Esto estamos hablando que son médicos los que están contestando. El 11% dice que tenían falta de tiempo en la consulta para darle la indicación de la vacuna. El 11% habla de cuestiones económicas y el 9.7% habla que cree que le corresponde a otro médico la indicación. Estamos hablando de cardiólogos y geriatras. Bien, y creo que esta es la última. ¿Conoce y utiliza la vacuna antigripal de alta dosis? El 25% dice que sí le indica, el 19% dice la conozco pero no la uso, pero el 55.6% ni la conoce, la antigripal de alta dosis. Sí, esta es la última. Y la pregunta era si considera que necesitaba más capacitación sobre vacunación en los adultos mayores, y es por eso que estamos todos acá invitándolos a esta reunión que auspicia Sanofi, y el 72.2% dice que sí, que necesita capacitación sobre las vacunas. Voy a empezar yo con la charla. Yo soy Patricia Blanco, soy la directora actual del Consejo de Cardiogeriatría, y nos parece un tema extremadamente importante de la vacunación. Entonces, esta primera disertación va a ser sobre las 3 I's de la inmunidad y el envejecimiento. Bueno, comprender estos vínculos es fundamental entre la inmunosenescencia, que es una de las I, la otra es la inflammation, que es la inflamación crónica de bajo grado, y la resiliencia inmune, que es la otra I que comprende las 3 I's de la inmunidad en el envejecimiento. Entonces, comprender estos vínculos es fundamental para desarrollar estrategias que puedan mitigar los efectos negativos que tiene el envejecimiento. ¿Y por qué? La pregunta del millón es ¿por qué
La misma gripe manda a un abuelo a la terapia intensiva y a su nieto tal vez como mucho 48 horas en la cama. Y probablemente la clave es la diferencia que ocurre en los sistemas inmunitarios de los jóvenes y de aquellos con un sistema inmunológico envejecido. Nosotros no hablamos de edades cronológicas, que el envejecimiento es envejecido, que el sistema inmunitario envejecido no quiere decir necesariamente 100% que sea una edad cronológica. Los sistemas inmunitarios de los jóvenes van a presentar, como vemos acá en la diapositiva, una alta timopoiesis, una producción de linfocitos T vírgenes, diversos linfocitos T y C, y tienen también una robusta inmunidad innata y una baja inflamación. Por el otro lado, los sistemas inmunitarios envejecidos presentan involución tímica, sustitución grasa, dominancia de células T memorias, deterioro de la inmunidad innata y un aumento de la inflamación. Entonces la pregunta es, esta pregunta que la mayoría no sabía qué significaba, esta terminología, ¿qué es la inmunosenescencia? Es el declive progresivo de la función del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, asociado a la edad. Desde el punto de vista de los mecanismos celulares, ya dijimos recién que hay una involución tímica, hay una reducción de la producción de linfocitos T, naive o vírgenes, y esto hace que el sistema inmune sea más dependiente de las células T memoria. Y hay un radio invertido entre las células, la CD4 y los CD8, donde los CD4 van a disminuir, los CD8 van a aumentar, y esta relación, que habitualmente es mayor a 1, pasa a ser, en este caso, en la inmunosenescencia, menos de 1, lo cual está asociado a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte. Entonces, ¿esto qué implica para nosotros? Que los pacientes mayores con enfermedad cardiovascular tienen más riesgo de infecciones y un peor pronóstico. La respuesta a la vacunación va a ser menos eficaz, probablemente esto va a ser extendido por la doctora Florencia Kahn, y además existe mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares postinfecciosas, como arritmias, infarto, ACV, insuficiencia cardíaca, que probablemente el doctor Ricardo Iglesias va a comentarnos sobre este tema. Y me pareció, porque como es un tema que para mí también no es habitual hablar de inmunidad y de células y todo esto, se me ocurrió compararlo con un equipo de fútbol. Y bueno, la idea es que la inmunosenescencia es que yo dejo de tener en mi equipo de fútbol divisiones inferiores, que ese vendría a ser el timo. El timo deja de liberar células T y los pibes ya no suben a primera división. Entonces vamos a tener una primera división que va a estar llena de veteranos, o sea, de células T memoria y obviamente cansados. Si existen estas células T exhaustas. Esta gente conoce la jugada, va a jugar el partido, pero no tiene la velocidad ni las novedades tácticas para sorprender al rival. Entonces juega, por ejemplo, con, no sé, Riestra, pongámosle, un equipo de primera, y es un rival desconocido, o sea, entre comillas, un virus nuevo, y el equipo reacciona tarde, la defensa no marca a los delanteros, queda expuesto, por lo que lo más probable es que pierda y obviamente desde el punto de vista de la traducción clínica el paciente va a tener muchas más complicaciones y esa es la inmunosenescencia. El segundo pilar es el inflammation. El inflammation es una inflamación sistémica de bajo grado que se mantiene encendida por años. Entonces es una pequeña llamita y la generan células senescentes, que las vamos a ver en ese dibujito de ahí arriba, a través de las SAPs que están ahí anotadas, están ahí en ese circulito, y dice que es el conjunto de moléculas proinflamatorias que secretan las células senescentes. O sea, es un cóctel de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, metaloproteinasas, y se potencia con la disbiosis intestinal y la disfunción mitocondrial. Esta llamada de alguna forma una inflamación es algo silenciosa, no va a producir fiebre, pero va a acelerar la aterosclerosis, la sarcopenia y la fragilidad. Y obviamente todo termina en el deterioro tisular que está asociado a la edad. Ahí está. La inmunosenescencia y el inflammation son dos pilares del envejecimiento que al interconectarse en un círculo vicioso impulsan el daño cardiovascular y aumentan la susceptibilidad
a las enfermedades de los adultos mayores. Este esquema se ilustra claramente que hay entre la inflamación y la inmunosenescencia contribuyen al envejecimiento cardiovascular, destacando su relación recíproca y sus implicancias en la salud cardiovascular. ¿Cuáles son las características distintivas? Bueno, tienen elevados marcadores inflamatorios, PCR, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, activan crónicamente otras vías inflamatorias y es obviamente una inflamación estéril, o sea, no es una causa infecciosa, sino que tienen elevación de las, por ejemplo, lo más frecuente que nosotros vemos, la proteína C reactiva. Ahí está. Y a nivel, la PCR ultrasensible no es solo un marcador de riesgo como estamos acostumbrados a verlo, sino que es el reflejo mismo del inflammation. A nivel de la pared arterial, la elevación crónica, por ejemplo, de la proteína C reactiva, acelera la aterogénesis y la difusión endotelial, por eso vamos a tener más posibilidades de eventos cardiovasculares como infarto o accidente cerebrovascular. Por el lado del músculo y la función, el mismo ambiente catabólico fomenta la sarcopenia y la fragilidad, y esto lleva a mayores estadías hospitalarias y complica la rehabilitación del paciente posinfección. En suma, el inflammation no es un hallazgo de laboratorio, sino que es un factor de riesgo multisistémico. Y volvemos a la relación. ¿Cómo puedo decir yo que hay inflammation en mi equipo de fútbol? Bueno, esto es como si fuera el vestuario que está caliente, o sea, casi un cabaret, no quiero decir a quién me corresponde, pero casi cabaret. Están irritados, hay tensión, hay rumores, hay estrés constante, y eso lleva a que cuando salen a la cancha salen desmotivados, las líneas defensivas están más lentas, el mediocampo pierde la pelota y la delantera no coordina nada. Desde el punto de vista médico, hablando de esto, aumenta, por lo tanto, la vulnerabilidad a las enfermedades, incluso mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, ahora no basta con detectar inmunosenescencia o inflammation. Necesitamos saber si luego de una infección o de una vacunación el paciente vuelve a tener niveles óptimos de función inmunitaria. Estudios muestran que quienes mantienen una buena resiliencia tienen hasta un 75% menos de rehospitalizaciones y de mortalidad. Entonces, la inmunoresiliencia es la capacidad del sistema inmunitario para mantener el equilibrio frente a los estresores, recuperarse tras la activación aguda, resolver la información de una manera eficiente. ¿Y cómo hacemos todo esto? A través del ejercicio regular, a través de la dieta mediterránea y a través de un sueño óptimo. Volvemos a mi fútbol por última vez. ¿Y cuál sería la situación? Y bueno, puse un entrenador, puse un buen nutricionista, y eso va a permitir que el equipo no solo juegue el domingo, sino que esté en condiciones y está recuperado de poder intervenir el miércoles en la Copa. O sea, hay buena recuperación, reservas musculares y mentalidad ganadora. Esto para nosotros es súper importante. El que no leyó nuestra toma de posición, la toma de posición de fragilidad que salió en marzo, y que la prevención de la fragilidad para nosotros tiene este acrónimo que se llama VIDA, que por sobre todas las cosas, una de las cosas es la vacunación. Nos estamos hablando de vacunación antigripal y en este caso para influenza, la alimentación saludable, la actividad física, que todo esto lo que va a hacer es ralentizar el envejecimiento. Todos vamos a envejecer, nuestras células, el sistema inmune va a envejecer, pero lo que podemos hacer con este tipo de cosas es mejorar toda esta situación y ralentizar el envejecimiento. También podemos agregar las estatinas, podemos agregar la metformina, los rapalox. Hay un montón de cosas que se están evaluando para ralentizar el envejecimiento. Por lo tanto, nuestra misión clínica es fortalecer la inmunidad, silenciar la inflamación y entrenar la resiliencia inmune. Si aplicamos esta estrategia, no solo reduciremos las infecciones y las hospitalizaciones, sino que mejoraremos la calidad de vida y el pronóstico cardiovascular de los adultos mayores. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí creo que estoy. Mi nombre es Ricardo Iglesias, perdón, Soledad. Ay, yo te iba a presentar, Ricardo. Bueno, tenemos al doctor Ricardo Iglesias, no vamos a decir su currículum porque no terminamos más. Expresidente de la SAC, asesor de nuestro consejo,
y súper generoso con nuestro consejo. Así que, Ricardo, un placer presentarte. Todo, 2 o 3 temas. Agradecer al Consejo, agradecer a Sanofi. Justamente lo que salió en gente amiga y salió teóricamente muy capacitada por el nivel de amigos que tiene el grupo de geriatría de la sociedad, y salió el desconocimiento. Y probablemente si uno habla sobre estatinas y antiagregantes, cualquiera de los cardiólogos estamos totalmente actualizados. Y no sabemos que hay una vacuna específica de alta dosis para combatir este problema inflamatorio, inmunológico o inmunoinflamatorio que tiene la persona mayor de 65 años. Yo lo que voy a hacer ahora es, hablar de este tema, y de hablar del tema, quiero hablar de otro de los grandes problemas que tenemos, y es la concepción ideológica de lo que significa vacunar. Esto salió hace unos muy poquitos días. Y es que 6 vidas por minuto se salvaron en los últimos 50 años por vacunar. Esto es desde la Organización Mundial de la Salud. Desde el año 74 se salvó gente. Probablemente sea el impacto socioeconómico más fuerte de todo lo que hacemos en medicina, y no solamente en los niños. Y ahí viene un poco la deformación que tenemos al no saber de la importancia de las vacunas. Como cardiólogo, tuve que aprender de grande, porque en la facultad lo único que sabíamos era las vacunaciones en los niños. Y se ha modificado, y hoy ha sido realmente una situación que salva vidas. Una intervención al año salva vidas. Y ya no solamente estoy hablando del antiviral, estoy hablando de cualquier vacuna en cualquier contexto. Entonces, repensemos la vacuna, aprendamos de la vacuna y pensemos que podemos salvar vidas con una simple intervención anual. Bien, y empecemos justamente con esto, el síndrome gripal. ¿Es solo tos y fiebre? Durante años pensamos que era eso, y por ahí un dolor muscular, pero realmente, esto es mucho más. Hay algo más. Ya lo sabemos que los diabéticos se descompensan, tenemos los cuadros pulmonares que son los más reconocidos y uno de los temores más grandes que tenemos los cardiólogos, el pulmón. Pero en realidad, y no hablemos de la parte neurológica, la realidad es esto. Los pacientes con el virus de la influenza producen complicaciones cardiovasculares. Probablemente las más reconocidas o las más buscadas son las miocarditis, probablemente las menos frecuentes. Pero fíjense en ustedes, el infarto, lo que significa la trombosis venosa, las descompensaciones de la insuficiencia cardíaca. Y les vuelvo a decir, esto es mucho más importante por impacto clínico que todo lo que siempre sospechamos que era el pulmón o el cuadro neurológico o la cetoacidosis diabética. Y acá están los números, los groseros números. El stroke 8 veces más cuando uno se infecta con influenza. La pérdida de la independencia, la incompatibilidad, la pérdida de autonomía 23. Las complicaciones glucémicas, que son todas manejables. Pero miren ustedes, el infarto incrementa 10 veces más que el incremento del riesgo de neumonía. Fíjense ustedes, 10 veces más de infartarse, 8 veces más de hacer stroke. Y recién viene el pulmón con un cuadro bronquial 8 veces más. Vuelvo a insistir. El corazón, el sistema cardiovascular, tiene un impacto tremendo. Y hoy ya lo habló Patricia. Y sabemos desde hace años que la aterosclerosis es una enfermedad inmunoinflamatoria. Y fíjense ustedes en este concepto que ya lo hemos desarrollado en muchas subespecialidades. El individuo mayor de 65 años tiene este sistema deteriorado, envejecido, empobrecido. Los obesos están inflamados, los hipertensos, los dilipidémicos. Estos son individuos que ya están inflamados per se. El tema es que cuando viene el virus, esto se exacerba. Y hay otras condiciones donde el cuadro viral implica un mayor problema
general, en el tabaquista, en el paciente con EPOC, la mujer embarazada y aquellos que ya tienen alteraciones cognitivas, Alzheimer, demencia, etcétera, etcétera, Parkinson. Pero fíjense ustedes, las de abajo nos compete muchísimo, porque son los pacientes que vemos cotidianamente en la consulta, con gran riesgo de que el virus desarrolle este fenómeno que puede terminar en un stroke o en un infarto. Y acá está un poco un resumen de lo que es. Este virus, ya lo conocemos, en el COVID pasó lo mismo. No mata el virus, sino la exagerada respuesta inflamatoria o la disminución de las defensas antiinflamatorias son las que generan este desequilibrio global del sistema inmunoinflamatorio y va como consecuencia todo lo que se había dicho Patricia, la aterosclerosis, la ruptura de placa, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el círculo vicioso que, repito, lo que está lesionando es la descarga inmunoinflamatoria ocasionada, en este caso, por el virus de la influenza, y lo conocíamos lo mismo con el COVID. ¿Y esto qué son los disparadores cardiovasculares cuando entra este virus? Más allá de la demanda metabólica que produce la fiebre, la hipoxia si tiene neumonía, pero acá viene el punto. Hay efectos indirectos, que es lo que recién comentamos, que es la estimulación de la inflamación y del sistema inmune. Stroke, infarto. Y la infección viral, y por incremento metabólico o por acción directa, que lleva o a la descompensación de la insuficiencia cardíaca previa o al deterioro miocárdico transitorio. Es un poco lo que estamos comentando. Y seguimos. Esto es más o menos lo mismo en forma direccional. Cómo el sistema inmune aumenta las citoquinas, disfunción endotelial. Las 7 canchas de tenis empiezan a disfuncionar con la entrada de los lípidos, etcétera, etcétera, y que ocasiona la ruptura de placa. Más allá de la hipercoagulabilidad, la estimulación simpática, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con el riesgo de insuficiencia cardíaca. Este resumen, no lo voy a describir, pero son todas las consecuencias, directas o indirectas, que el virus ocasiona para estos dos grandes problemas vasculares, que son el infarto o la insuficiencia cardíaca. Y esto es interesante. En las regiones del sur o en el norte donde hace frío, el comportamiento en Centroamérica es distinto porque todo el año existe este problema. Pero miren ustedes cómo la afección por la influenza aumenta la internación en cada momento de frío, donde hay mayor producción citoquínicas y demás ocasionados por la presencia del virus. Miren ustedes cómo las hospitalizaciones y el infarto incrementan en el invierno. Y esto lo mismo lo vamos a ver en cuanto a la mortalidad, como la gripe condiciona la mortalidad durante 40 años en Estados Unidos, y vemos como la influenza en cada pico de invierno, en cada pico vemos aumento de la incidencia de este problema. ¿Qué hace la vacunación? Bueno, la vacunación lo que hace es realmente combatir estos problemas de descompensación inmunológica. Hay efectos inespecíficos que tienen que ver, como lo hablábamos, con la infección, la inflamación y demás. ¿Por qué? Porque hay aumento de proinflamatorios, de elementos protectores de la inflamación. Y eso es lo que lleva a disminuir o inhiben la producción de la actividad plaquetaria, la inhibición de toda la reconstrucción espasmódica de muchos vasos y los efectos específicos, que es el anticuerpo IgM, que es lo que hace activar los receptores de bradichinina, mejoran inclusive la oxigenación de las LDL. Todo esto hace que inhiba la falla cardíaca, la progresión o la vasodilatación. Estos son los mecanismos. ¿Por qué? El mecanismo antigénico dado por la vacuna lo que genera son estos beneficios directos en cada uno de los problemas que estuvimos relatando, fisiopatológicos, generados o disparados por el virus. Y estos son datos impresionantes. Esto es 217.000 pacientes, de los cuales 111.000 estaban vacunados y 105.000 no vacunados. ¿Qué dio
en esta comparación, en este metaanálisis. Baja la mortalidad, miren ustedes, 0.01. Baja el infarto, 0.01. El stroke no tuvo impacto global, tampoco la insuficiencia cardíaca, pero la mortalidad cardiovascular bajó. Muchos de los stroke, muchos de la insuficiencia cardíaca terminaron con muerte total. Por eso les digo, estos son números increíbles, irrefutables de lo que significa claramente la vacunación para proteger a todas las edades, pero mucho más por arriba de 65 años. Y acá justamente, este es un resultado que seguramente la doctora Stan va a transmitirlo más profundamente. Pero miren ustedes, la vacuna antigripal de alta dosis, 4 veces más antígeno que la clásica, en arriba de 65 años de edad. Miren lo que dio. 23% de reducción de hospitalización de cualquier causa, 1.6% de disminución de muerte por cualquier causa. Son estudios aleatorizados, de primera línea, más de 100.000 personas mayores de 65 años. Indudablemente, en esta población añosa, tiene un impacto tremendo en internación y en muerte. Y lo interesante, que todas las vacunaciones producen beneficio a cualquier edad y en cualquier grupo de riesgo. Si vemos por edad, miren ustedes, baja a cualquier edad la hospitalización, la insuficiencia cardíaca, la causa de accidentes vasculares y la muerte. A cualquier edad la vacuna es exitosa. Mucho más impactante en los pacientes de mayor riesgo y son justamente los mayores de 65 años. Y miren ustedes, bajo o alto riesgo se cumple igual, independientemente del riesgo. Por supuesto, a mayor riesgo, más el beneficio. Como sabemos, siempre ocurre el que más riesgo tiene. Y acá otro tema para repensar, y un poco sale de lo que se hablaba en la encuesta. ¿Qué dijo la encuesta? Señores, sabemos poco de la vacuna. Miren ustedes, por ejemplo, dejar de fumar baja el riesgo entre 32 y 43%. Las estatinas en la evolución baja entre 19 y 30% en prevención de infarto. Las drogas antihipertensivas entre 17 y 25%. Pero miren ustedes, la vacuna de la influenza, sola intervención anual, baja de 15 a 45% la eficacia de una intervención. Me parece que todo es impresionante. Y cuando uno va de las vidas salvadas anualmente, ahí están lo que usamos, los betabloqueantes posinfarto, las estatinas en hombres y en mujeres, en prevención primaria, en prevención secundaria. Y miren ustedes, las vidas que salvamos. Evidentemente tiene un impacto tremendo y la vacunación contra la influenza es una de las intervenciones rentables más interesantes de costo y beneficio. Entonces, de alguna manera, lo que queremos transmitir, que esto es vacunar, vacunar y vacunar. Y en este caso la gripe, más en los de 65 años que tienen estos riesgos potenciales. Y creo que ahí viene la actitud médica. Y yo creo que también esto es tiempo, que es uno de los problemas que tenemos en la consulta. Miren ustedes esto. Si el paciente se quiere vacunar y el médico se quiere vacunar, se vacuna, seguro. Si el paciente está dudoso con estos miedos, que después podemos discutir los miedos en esta encuesta, que realmente algunos son injustificados, y el médico quiere operar, 70% que se va a vacunar. Pero si el paciente se quiere vacunar y el médico está dudoso, no cree, 8%. La palabra del médico, doctor, docere, docencia, es fundamental en esta relación médico-paciente. Tenemos que cambiar la cabeza, tenemos que pensar en el tema de cambiar estos puntos que es la inercia médica. Por eso, bienvenido a este tipo de reuniones, bienvenido que podamos discutir con alguien que hace vacunas, con alguien que se dedica específicamente a la geriatría, cambiar la cabeza. Y para terminar, una reflexión que dijo el español Orgaz, filósofo, escritor. La medicina es una confianza depositada en una conciencia. Confianza, conciencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir discutiendo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Súper claro. Y sí, me parece que hay que volver a la encuesta. Así que al final la compartimos de nuevo y la analizamos, creo que entre todos.
Bueno, ahora el placer de presentar a Florencia Can. Ella es infectóloga, es directora de vacunas en Fundación Huésped, es miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y es de la Comisión Directiva de Vacunas de la SADI. Así que, bueno, Florencia, te escuchamos y al final, bueno, vamos a disfrutar del panel de todos los expositores. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar de este webinar de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, decir que me parece súper interesante y para reflexionar mucho, ¿no? Los datos, los resultados que arrojó la encuesta que hicieron. Sería interesante por ahí que podamos tener un N más grande, pero la verdad que es interesante y preocupante al mismo tiempo. Pero bueno, creo que este tipo de actividades justamente fomentan, bueno, incrementar el conocimiento y un poco entender por qué las vacunas es un tema de todos. Siempre digo que si las vacunas dependen solo de los que hacemos infectología, estamos en el horno, porque somos pocos y porque la enorme mayoría de los pacientes no llegan a un infectólogo, ¿no? Entonces, digamos, es necesario inculcar esto ya desde el pregrado. Y entender, digamos, por ahí el título es un poco pretencioso, todo lo que los médicos necesitamos saber. Bueno, no sé si todo, pero mucho de lo que necesitamos saber es lo que voy a tratar de contarles en los próximos minutos, y entonces decirles un poco la agenda de lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poquito en general de las vacunas del adulto, específicamente de la situación epidemiológica de influenza, las características, inmunogenicidad, eficacia de las vacunas antigripales, los datos de efectividad, los estudios aleatorizados en el mundo real, que eso es algo bastante novedoso, y lo que son las recomendaciones de sociedades científicas. Acá hago una salvedad, ustedes lo saben perfectamente y mejor que yo, pero saben que eficacia y efectividad no son la misma cosa, ¿no? Eficacia es lo que vemos en un ensayo randomizado, controlado, en condiciones óptimas, y efectividad tiene que ver ya con, digamos, lo que sucede más en el mundo real. Entonces vamos a hablar un poquito de las dos cosas. Solamente como introducción de lo que es el calendario nacional de vacunación, y para tener en cuenta que hay vacunas para todas las etapas de la vida, que hablamos de vacunas en el ciclo de vida, que probablemente, yo me recibí hace más de 20 años y probablemente muchos de los que estamos acá cuando estudiamos medicina veíamos el tema de vacunas en pediatría y tal vez un poco en infecto, pero en realidad, como podemos ver acá en el calendario, tenemos vacunas para todas las etapas de la vida, desde el embarazo, el recién nacido y bueno, ni hablar durante el primer año de vida, que hay muchas vacunas con muchos refuerzos, pero tenemos vacunas al ingreso a la escuela primaria a los 5 años, tenemos vacunas a los 11 años, vacunas en adultos, vacunas y vacunas en adultos mayores, ¿no? Y bueno, ya nos han explicado muy bien, tanto Patricia como Ricardo, por qué la inmunosenescencia, por qué el envejecimiento del sistema inmune pone un poco de manifiesto la necesidad de contar con estímulos más robustos para justamente despertar una mejor respuesta inmune. Entonces, decíamos, vacunas para todas las etapas de la vida, y la importancia de que todos nos hagamos cargo de la vacunación de nuestros pacientes, ¿no? No esperar que otro colega lo haga, sino aprovechar cada oportunidad, cada contacto de los pacientes con el sistema de salud para indicarles la vacuna. Cuando nosotros vemos algunos datos de lo que es la enfermedad por influenza estacional, ustedes saben que el virus de la gripe, que como lo solemos conocer, es el virus influenza. Tenemos influenza A e influenza B. Los principales subtipos de influenza A son H1N1 y H3N2, y los linajes
de influenza B son Victoria y Yamagata. El linaje B Yamagata no se detecta desde el año 2020. Esto por ahí a ustedes les suena porque cuando hablamos de vacunas trivalentes o cuadrivalentes, bueno, tienen que ver con que incluyen dos H3N2 y H1N1 de influenza A y un linaje de influenza B en la trivalente o dos linajes de influenza B en la cuadrivalente. Básicamente, por eso importa, la verdad es que el linaje B Yamagata no se viene detectando, pero hay que seguir vigilando. La transmisión es por estas pequeñas gotas respiratorias que eliminamos al hablar, al toser, al estornudar, como el COVID, como tantos otros virus respiratorios. La sintomatología puede ser muy diversa, puede ser inespecífica. Como lo dijo Ricardo, no hay que pensar en una gripe como una infección banal, si bien puede presentarse como un cuadro de vías aéreas superiores, tiene potencialmente riesgo de complicaciones, de producir neumonía, de producir complicaciones, como también mostró Ricardo, y este riesgo de complicaciones, de formas graves, de hospitalizaciones y de muertes es mayor en las personas mayores de 65 años y en las personas menores de 65 años que tienen comorbilidades. Ahora nos vamos a centrar un poco en el grupo de los adultos mayores de 65 años, pero es importante tener en cuenta que hay también otros grupos de riesgo. Y cuando nosotros vemos lo que es también la carga de enfermedad, vemos que los números son alarmantes. Entonces, en el mundo cada año por influenza tenemos 1.000 millones de casos de gripe estacional, de los cuales 3 a 5 millones son graves y tenemos entre 300 a 650.000 muertes por año. En Argentina, la mayor tasa de hospitalización se da en los extremos de la vida, en los menores de 5 años y en los adultos mayores de 65 años. Quiero decirles que todos los años en Argentina muere gente a causa del virus de influenza y son personas que tenían indicación de vacuna y no estaban oportunamente vacunadas. Con esto quiero decir que son muertes evitables, que son oportunidades que perdimos en el consultorio, son vacunas que teníamos que indicar, que recomendar y que no recomendamos. Son esos 3 minutos, porque lo tengo contabilizado, cronometrado, son esos 3 minutos que nos lleva explicarle a nuestros pacientes por qué tienen que vacunarse, qué es lo que queremos lograr y con eso podemos evitar una forma grave, una hospitalización, una muerte, que en definitiva es lo que queremos lograr con la vacuna, con las vacunas en general, porque si yo vacunara solo para prevenir un resfrío común, bueno, no me haría tanto problema, pero si lo que puedo prevenir es una muerte, me parece que es más que importante. Bueno, cuando nosotros revisamos acá un poco lo que es cuando vemos lo que es la efectividad de la vacuna trivalente contra la influenza confirmada por laboratorio, vemos que hay distintos rangos, ¿no?, de efectividad en pediatría, en adultos, y fíjense, en adultos mayores de 65 años, como oscila bastante entre el 24 y 63%. Eso es para influenza confirmada por laboratorio. Después hay otras estrategias como las vacunas adjuvantadas, que son para mayores de 50 años, que también despiertan una respuesta inmune un poquito más robusta que la vacuna, digamos, estándar. Y después, como vamos a hablar ahora, la vacuna de alta dosis, que justamente tiene 4 veces la dosis estándar y que despierta una respuesta inmune mucho más robusta. Ahora, ¿qué son las oportunidades perdidas en vacunación? Las oportunidades perdidas en vacunación son todas aquellas situaciones donde una persona concurre al sistema de salud, está en contacto con el sistema de salud y no recibe las vacunas necesarias a pesar de que no tiene contraindicaciones. ¿Y por qué se dan estas oportunidades perdidas? Por falsas contraindicaciones, ¿sí? Justamente por pensar que no puedo dar la vacuna antigripal junto con otras vacunas de calendario o que no están en calendario,
por pensar que como la persona está un poquito resfriada no se puede vacunar, por pensar que como le estoy dando de alta después de haber tenido un infarto no puedo vacunarlo al alta y mejor espero un poco, y tal vez ese mejor espero un poco es que no se vacuna nunca. Entonces son todas aquellas situaciones de contacto de una persona en el sistema de salud que no recibe la recomendación de vacunarse. Otro problema o oportunidad perdida es la actitud del personal, que a veces por, uy, se la podré dar, no se la podré dar, qué vacuna le doy, no sé qué hacer, bueno, ante la duda no se indica la vacuna y ahí se pierde la oportunidad. Y obviamente que otra barrera o otra oportunidad perdida es cuando hay temas de logística y organización del servicio para lograr esa vacunación. Hago mucho hincapié de la vacunación al alta porque son oportunidades que tenemos de contacto con una persona que después no sabemos, si bien en general las personas luego de una internación tienen controles, bueno, la vacunación al alta muchas veces es una excelente oportunidad. Bueno, hay otras, cuando hablamos de falsas contraindicaciones, bueno, por ejemplo, no vacunar a un conviviente, a una persona inmunosuprimida, que justamente tenemos que incentivar esa vacunación, no vacunar a una persona con VIH cuando está dentro del grupo de personas que tienen indicación, bueno, el tema de la intolerancia al huevo, estar en tratamiento antibiótico o en convalescencia de una enfermedad leve, las personas que están en tratamiento con corticoides, bueno, embarazo, lactancia, o sea, son todas situaciones donde no, digamos, en general no hay contraindicación de las vacunas. Y ahora vamos a meternos de lleno en el tema de la vacuna antigripal de alta dosis. Como ya les spoileó Ricardo, esta es una vacuna que tiene 60 microgramos de cada uno de los componentes, de cada uno de los antígenos. Y quiero contarles que esta vacuna comenzó su programa de desarrollo en el año 2001, en las distintas fases de la investigación, pero viene hace años estudiándose y se desarrolló en su formulación trivalente en Estados Unidos en el año 2009 y en el año 2019 la formulación tetravalente, ¿sí? ¿Qué mostró esta vacuna? Les voy a dar un resumen primero y después les voy a contar en más detalle. Mostró mayor tasa de seroconversión y mediana de títulos de inhibición de la hemoaglutinación, digamos, versus la dosis estándar en personas de 65 años o más. Mostró superioridad para las cepas de influenza A y no inferioridad para las cepas de B. Y está indicada para la prevención de gripe a partir de los 65 años de edad. Esto es un concepto que van a ver que lo voy a repetir mucho porque la aprobación en Argentina y la indicación es para personas a partir de los 65 años de edad. No lo podemos dar antes de esa edad porque la aprobación es a partir de los 65 años. Bueno, lo que podemos ver acá en este estudio, en este ensayo clínico pivotal de la vacuna antigripal de alta dosis, recuerden, alta dosis porque tiene 60 microgramos de cada uno de los componentes versus la de dosis estándar que tiene 15 microgramos. O sea que esta vacuna tiene 4 veces la cantidad de antígeno que la de dosis estándar. Entonces acá tenemos el ensayo clínico pivotal de la vacuna antigripal de alta dosis en adultos de 65 años o más, con casi 32.000 personas mayores a 65 años, aleatorizado 1 a 1. Este es un estudio que se llevó a cabo en 126 centros de Canadá y Estados Unidos durante dos temporadas de gripe y se evaluó la vacuna trivalente de dosis estándar versus la vacuna de alta dosis. Y fíjense que como ustedes pueden ver acá en la barra violeta, en comparación con la vacuna de dosis estándar, el beneficio de la vacuna de alta dosis se demostró en todos los grupos etarios con morbilidades y afecciones.
de fragilidad durante 2 temporadas. Entonces, fíjense que el criterio de valoración principal, es decir, el objetivo primario, que era la gripe confirmada por laboratorio, se pudo ver que la eficacia relativa, es decir, cuánto agregó la alta dosis respecto de la dosis estándar para prevención de influenza en mayores de 65 años, un 24,2%. Es el diferencial que me aporta usar la alta dosis versus dosis estándar es 24,2%. ¿Sí? Así que, y muy importante que se midió durante 2 temporadas, porque por la variabilidad del tipo de cepa que circulan, es importante que se haya estudiado durante más de una temporada. Bien. A ver, a ver si pasa. Ahí estamos. Bueno, ¿qué datos tenemos de evidencia en el mundo real de la vacuna de alta dosis? Bueno, los datos de seguridad son muy importantes porque uno a priori tendería a pensar que si yo tengo 4 veces la cantidad de antígeno, voy a tener 4 veces más eventos adversos por la vacuna, y no es así. Fíjense qué interesantes estos datos. La reactogenicidad de la vacuna de alta dosis obviamente fue un poco mayor respecto a la vacuna de dosis estándar. Ustedes pueden ver acá que se vio más dolor, más eritema y más inflamación, pero son todos eventos adversos locales y que no duraron más de 48-72 horas, es decir, eventos locales, leves y autolimitados, ¿sí? No se vieron señales en cuanto a la seguridad, no se vieron eventos adversos serios ni muertes, y esto es muy importante porque esto es con millones de dosis aplicadas. Como yo les conté, esta es una vacuna que en el hemisferio norte se usa hace varios años, entonces ya hay mucha experiencia del mundo real, y entonces muy importante este concepto porque si bien tengo 4 veces la cantidad de antígeno, no tengo 4 veces la cantidad de eventos adversos, solamente tengo entonces eventos locales como dolor, eritema e inflamación que son leves y autolimitados. Bueno, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es una revisión sistemática y metaanálisis en estudios de eficacia y efectividad de la vacuna antigripal de alta dosis comparada con la vacuna de dosis estándar en personas, en adultos de 65 años o más. Entre toda esta revisión sistemática, entre todos estos estudios, incluyeron más de 45 millones de personas a lo largo de 12 temporadas, con datos recabados hasta abril de 2023, y con un total de 21 publicaciones, 6 estudios randomizados y 15 estudios observacionales. Y en realidad lo que vemos es que los datos son consistentes con toda la, digamos, con todo lo que venimos viendo y con las comorbilidades asociadas, y lo que vemos acá es que cuando medimos el objetivo principal, que es la eficacia en el mundo real, comparando la vacuna de alta dosis de antígeno con la vacuna dosis estándar, y vemos los resultados asociados a la gripe, bueno, vemos que para enfermedad tipo influenza, ¿sí? La eficacia, la efectividad relativa, vemos que es un 14,3%, para la gripe de 10,4%, para neumonía de 4,4%, es decir que hay, digamos, datos que son consistentes con un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Y sobre todo también para lo que es la infección por H3N2, que es la que más morbilidad y más gravedad produce en adultos mayores. Bueno, que esto es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Bueno, otros datos que tenemos de vacuna antigripal de alta dosis en la protección, digamos, más allá de la gripe, tenemos, por un lado, un metaanálisis de eficacia de los estudios randomizados controlados en hospitalización y mortalidad,
que se hizo en la Universidad de Copenhague, y por otro lado el estudio Driven, que ahora les voy a contar un poquito de estos dos estudios. Bueno, el metaanálisis de la efectividad relativa de la vacuna de alta dosis comparado con la vacuna de dosis estándar en estudios randomizados y controlados, sobre todo para prevenir la hospitalización y la mortalidad, lo que, digamos, el objetivo acá, otra vez, la importancia de evaluar la efectividad de alta dosis versus dosis estándar para prevenir neumonía, influenza, hospitalización y muerte por cualquier causa, siempre hablando de adultos de 65 años o más. Entonces se consideraron como los resultados para este metaanálisis la hospitalización por influenza y neumonía, la hospitalización por cualquier causa y la muerte por cualquier causa. Entonces, en el análisis primario se hizo en adultos de 65 años o más, y entonces se compararon los que recibieron alta dosis con los que recibieron dosis estándar en el mismo grupo. Y en el análisis secundario, los subgrupos con y sin enfermedad cardiovascular y diferentes grupos etarios de 65 a 79 y 80 años o más. Y un poco esto es la misma diapositiva que había mostrado antes Ricardo, que la vacuna antigripal de alta dosis es más efectiva que las vacunas de dosis estándar para reducir la incidencia de neumonía e influenza y la hospitalización por cualquier causa en adultos de 65 años o más. Y si uno considera los datos, ven que la hospitalización por influenza y por neumonía es un 23.5% menor respecto de la dosis estándar, la hospitalización por cualquier causa de 7.3 y muertes por cualquier causa de 1.6. Esto teniendo en cuenta que el periodo de la búsqueda para este metaanálisis fue del 31 de diciembre de 2009 al 22 de mayo de 2023, incluyeron 5 estudios aleatorizados y más de 100.000 adultos de 65 años o más. Bueno, vamos a ver un poco ahora sobre el estudio Driven hecho en Francia. Es un estudio retrospectivo de cohorte que tiene en cuenta la base de datos de salud de Francia, que está vinculada, digamos, a la base de datos administrativa del hospital. Se hizo durante un año y lo que tiene un poco de novedoso tal vez esto es que justamente sigue aportando datos de la vida real. Entonces, el periodo de vacunación fue entre el 1 de septiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. Recuerden que en Europa y en el hemisferio norte, digamos, tenemos las estaciones opuestas, o sea que en el periodo otoño-invierno para Europa, este estudio se hizo en Francia, y el periodo de seguimiento fue del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022. Y acá lo que podemos ver es que más de 400.000 personas recibieron, recuerden que esto es un estudio retrospectivo, más de 400.000 personas habían recibido la vacuna de alta dosis y 1.6 millones habían recibido la vacuna de dosis estándar. El criterio de inclusión era adultos mayores, adultos de 65 años o más, ambulatorios que se hayan vacunado al inicio de la temporada. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver acá es que la vacuna antigripal se asoció con menos, la vacuna antigripal de alta dosis se asoció con menos hospitalizaciones por gripe que la vacuna de dosis estándar, ¿sí? Entonces, estos datos de eficacia del mundo real de la vacuna de alta dosis frente a la dosis estándar fue de 23.3% para prevenir hospitalizaciones específicas por gripe, ¿sí? Entonces acá lo que estamos comparando es las hospitalizaciones y fíjense la
efectividad relativa de la vacuna alta dosis frente a la vacuna de dosis estándar para prevenir hospitalizaciones por gripe. Así que todos estos datos que ya son de vida real vienen a reafirmar los datos que ya se habían visto en los estudios pivotales. Y este es el segundo año del estudio DRIVEN, con datos que están todavía en proceso, pero la vacuna de alta dosis, fíjense, 27.4% menos hospitalizaciones por gripe en comparación con la vacuna de dosis estándar en la población de 65 años o más en Francia durante la temporada 2022-2023. Y algo para ir terminando, pero que es algo súper novedoso y muy interesante, que son estudios aleatorizados en el mundo real. Bueno, estos son estudios innovadores, muchas veces llamados estudios pragmáticos, que lo que hacen justamente, como el nombre lo indica, es aleatorizar a las personas en el mundo real. ¿Qué significa esto? Bueno, en estos estudios, como pueden ver, el estudio DANFLU-1 se llevó a cabo en Dinamarca y son estudios de factibilidad para ver si es posible aleatorizar a las personas de 65 años, personas que obviamente tenían que recibir la vacuna antigripal, entonces se las aleatorizó a recibir la vacuna dosis estándar o la vacuna de alta dosis. Entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante porque en este estudio, en el estudio DANFLU-1, si bien todavía los datos son exploratorios, pero se observó como dato preliminar una efectividad relativa de la vacuna de alta dosis versus la dosis estándar del 64%. El estudio DANFLU-2, que sería el segundo año del estudio de DANFLU, también hecho en Dinamarca, bueno, va a reclutar 340.000 personas. Y lo mismo se va a hacer en Galicia, se está haciendo el estudio GALFLU, ¿sí? Entonces, en total, entre el DANFLU-1, DANFLU-2 y GANFLU, vamos a tener más o menos 450.000 adultos randomizados en vida real a recibir dosis estándar versus alta dosis, y eso creo que va a terminar de ser el dato que ya venimos viendo, que es que hay una eficacia relativa mayor en aquellas personas que reciben alta dosis versus dosis estándar. Y ahora sí, para terminar, ¿qué recomiendan las sociedades científicas de los distintos países que respaldan la utilización de la vacuna de alta dosis? Bueno, la sociedad, en Francia, por ejemplo, la Sociedad de Geriatría, varias sociedades científicas también en España, la Asociación de Neumonología, en la Sociedad Brasilera de Inmunizaciones. Para ir un poco más a lo local, bueno, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad de Geriatría y Gerontología, bueno, fueron como recomendando su uso en adultos mayores de 65 años. La vacuna en Argentina no está en calendario todavía, pero sí hay muchas obras sociales y prepagas que para los mayores de 65 años la están cubriendo total o parcialmente. En muchos casos, y con las prepagas más conocidas, la están cubriendo al 100% y otras la cubren en otro porcentaje. Entonces, para terminar, esta sí es la última diapositiva, decir lo siguiente: el único estudio randomizado controlado de superioridad de la vacuna de alta dosis comparada con la de dosis estándar para adultos de 65 años o más con gripe confirmada por el laboratorio mostró una eficacia relativa, mayor al 24%.
Los beneficios que tiene vacunar contra la gripe, más allá de la gripe, en particular respecto a las hospitalizaciones, que se observaron, como yo les mostré antes, durante 12 temporadas consecutivas. Ricardo lo mostró, pero lo quiero volver a decir. Aplicar la vacuna de la gripe tiene prácticamente el mismo impacto que dejar de fumar en lo que es enfermedad cardiovascular, y ya hay muchos estudios que lo demuestran. Sin embargo, seguramente que los cardiólogos, los clínicos, los gerontólogos y muchos médicos de diferentes especialidades hacen mucho más hincapié en dejar de fumar que en indicar la vacuna antigripal, y ahí digo, me parece perfecto incentivar la cesación tabáquica, pero tenemos que también usar estas otras herramientas de prevención. Dijimos que el perfil de seguridad era aceptable. Yo ya les conté que a pesar de tener 4 veces más dosis de antígeno, no tiene más efectos adversos. Y sí, digamos, todos los estudios que les mostré de eficacia en el mundo real y los estudios DANFLU 1, DANFLU 2 y GALFLU que vamos a tener en un tiempito disponibles los resultados. Sí, recordarles que lleva 3 minutos hablar con nuestros pacientes y contarles sobre la importancia de la vacuna antigripal, que tenemos que tener muy en mente la oportunidad, saber que cuando tenemos al paciente enfrente del consultorio, no importa por qué vino, es una oportunidad para preguntarle si ya se dio la vacuna de la gripe. Ojo con las falsas contraindicaciones, porque pueden derivar en oportunidades perdidas, y muy importante para uno, digamos, recomendar la vacunación, primero nosotros predicar con el ejemplo y como personal de salud también estar todos vacunados. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Bueno, muchas gracias a los 3, excelentes disertaciones. Bueno, ahora yo quería compartir la encuesta un poco y agradecer a la gente de Sanofi, a Florencia López, que es nuestro nexo. Así que, bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros nuevamente. ¿Y por qué quiero volver a la encuesta, Ricardo? Por lo que hemos dicho antes, las guías de cardiología en infarto, en IC, la recomiendan, es una fuerte recomendación vacunar. Sin embargo, repasando, mientras me va tiempo, Martín, para compartir, sin embargo, repasando, el ARGEN-IC, cuando se publicó, tenía un porcentaje de vacunación del 33% y eran todos pacientes con insuficiencia cardíaca en el 2020, cuando hubo una publicación con Alberto Fernández ahí que analizaron. Así que venimos mal, algo pasa. No sé qué es lo que no... Miremos la encuesta porque me parece que hay datos muy relevantes. ¿La están viendo ahí? Sí, está, se ve. Bien, perfecto. Bueno, creo que quedó claro que entre gripe, neumococo o todas, pero bueno, fue eso un poco la importancia que se manifestó. Bueno, de la encuesta esta que te decía, dice que habían recibido influenza y neumococo era un 3%, todos pacientes con insuficiencia cardíaca, y un 33% de influenza, un 20 y pico de neumococo, o sea que súper llamativo. Bueno, acá, la inmunosenescencia, que el 50%, casi un 45% desconozca el término, ya nos habla de que tenemos que seguir con las capacitaciones, igual que lo que nos pidieron en realidad, que fue eso. Si conocían la vacuna de alta dosis, claramente hay mucho porcentaje que entre no la conoce o que no la estaría utilizando. No sé si ustedes, porque capaz, o sea, charlas este año y sobre todo de altas dosis hubo un montón. Entonces, ¿qué nos está pasando o qué nos estaría faltando transmitir? Vuelvo a repetir, y creo que en cardiología también la presencia de la vacuna en los últimos años ha crecido significativamente. No sé si Flor, Ricardo, Patri quieren comentar algo. Yo lo que quería comentar es que obviamente que lo más importante es que las personas se vacunen, pero cuando indicamos la vacuna, saber que no es lo mismo cualquier vacuna, que digamos,
que así como hay vacunas para todas las etapas de la vida, dentro de las vacunas antigripales también hay diferentes vacunas según la edad. No es lo mismo la vacuna que le voy a dar a una embarazada o a una persona de 45 años que tiene EPOC, que a un adulto mayor de 65. Yo para un adulto mayor de 65, lo mejor que le puedo ofrecer es una vacuna de alta dosis de antígeno. Entonces, no es que pongo vacuna antigripal y da todo lo mismo. O sea, creo que después de esta charla, espero si hicimos las cosas bien, vamos a entender que es importantísimo que las personas reciban las vacunas que les corresponden según la etapa de la vida en la que estén. Pero además, si vamos a hilar más fino, siempre le tenemos que ofrecer a los pacientes lo mejor o lo que más los va a beneficiar. Y para los adultos de 65 años o más, lo que más los va a beneficiar para prevención de influenza, enfermedad, hospitalizaciones y muerte por influenza es la vacuna antigripal de alta dosis. Ese creo que es el mensaje que tenemos que dar, ¿verdad? Bien. Yo primer punto, vos hablabas de la experiencia nacional. El estudio Paradigm es un estudio de insuficiencia cardíaca que se le daba lo mejor a los pacientes. La vacunación de cardiólogos de lugares de alta complejidad fue 30%. Igual. Digamos, cuando Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña tenía 80 y pico por ciento. Digamos, vos fíjate que todavía nos cuesta. Y otro tema que comenté anteriormente, tenemos una actualización. El cardiólogo es un lector, congresos, charlas, y hoy podemos hablar con más o menos propiedad, no sé, del ácido bempedoico, debe ser una de las últimas pruebas. ¿Y sabe una cosa? No sabemos que hace 2 años que está este tipo de vacunas que beneficia específicamente. Claramente hay una deficiencia estructural en nuestra formación de no pensar en la vacuna. Digamos, y esto lo ves, no la conocen. Otro que lo conoce y no lo usa. Eso, digamos, es un tema que es realmente conflictivo, pero que es más del 50%. Y yo creo que la población que tiene un gran sesgo son gente muy relacionada al consejo, amigos, y son gente realmente que sabe mucho y tiene este problema, ¿no? Por otro lado, lo positivo que nos están pidiendo y diciendo que necesitan más capacitación. Ahí será un desafío nuestro poder ver cómo llegar y capacitar. Y si bien la guía ya lo tiene como una fuerte recomendación, ver qué impacto tenemos que dar, porque claramente ahí tenemos una laguna que tenemos que poder lograr saltar. Así que pensemos entre todos qué podemos hacer, algunas ideas habían surgido, pero bueno, ahí tenemos un gran desafío. Tal vez tenemos que escribir un documento. Creo que como opción tener en cuenta que tal vez que pensar la vacuna cuando el paciente esté internado también. Nosotros usamos un montón de drogas que las usamos para adherencia y creo que la vacuna también tiene que ser algo para utilizar tal vez antes de que se vaya el paciente de alta. Es una opción que debemos tener en cuenta también. Ahí, Florencia, sobre eso, ¿qué opinas? Sí, totalmente. Un poco es lo que yo mencionaba cuando hablaba de las oportunidades perdidas, ¿no? Creo que cuando el paciente se va de alta, muchas veces pasa que el sistema de salud a veces atenta contra esas cosas. ¿Por qué no? Que para el vacunatorio, que no lo puedo vacunar internado. Bueno, lo ideal es que el paciente pueda vacunarse enseguida después del alta. Muchas veces hay controles mucho más periódicos posterior a una internación, entonces hay múltiples oportunidades. Si no lo podemos vacunar estando internado antes de que se vaya de alta, que sería lo ideal, que ya se vaya con el pinchazo, ¿no? Digo, para asegurarnos directamente que se haya vacunado. Bueno, tenemos un montón de oportunidades en ese seguimiento posterior al alta para vacunarlo, y la verdad es que, digamos, no es una contraindicación, al contrario. Nosotros, una de las maneras que tenemos de proteger a una persona que tiene comorbilidades, y ni hablar si, o sea, encima de las comorbilidades le sumamos la edad, ustedes saben que se va potenciando esa posibilidad de tener formas graves. Entonces, creo que hay que aprovechar cada una de esas oportunidades. Yo
los llamo a la reflexión de pensar, bueno, a ver, en este día de consultorio, ¿cuántos pacientes vi? ¿A cuántos le pregunté? Estamos a principios de mayo. La conversación sobre, ¿ya te diste la vacuna antigripal? Debería darse con todos los pacientes. Y si todavía no te la diste, te la indico, ¿no? Como no espero, o que, ay, fíjate con el clínico, no, o sea, nosotros hacernos cargo de eso, y entonces la conversación se tiene que dar con todos los pacientes, así como estás tomando, a ver, recordamos qué está tomando, todas las preguntas de rigor que hacemos, el examen físico, ¿te diste la vacuna antigripal? No, bueno, y en todo caso, para las personas, que esto sí lo quiero aclarar, hay personas, en Argentina tenemos como esa cosa de tender a polarizar todo, entonces pensamos que las personas que no se vacunan es porque son antivacunas. No es así. La enorme mayoría de las personas confía en las vacunas, sabe que las vacunas salvan vidas, que las vacunas son seguras y eficaces. Como dijo Ricardo, muchas veces el no vacunarse tiene que ver o con directamente la falta de recomendación por parte del profesional de la salud, o a veces incluso con, no la falta de recomendación, el lenguaje no verbal. O sea, cuando los pacientes nos preguntan, ¿qué hago? ¿Me doy la vacuna? Y uno, no sé, levanta así los ojos o encoge los hombros. Esas cosas, esas pequeñas cosas que uno puede decir, qué pavada, pero no, porque estamos transmitiendo una duda al paciente. Entonces nosotros tenemos que recomendar la vacuna, explicar por qué se la queremos dar y decirle que nosotros nos vacunamos, porque el problema también es ese, las coberturas en el personal de salud también son bajas y nosotros tenemos que proteger a nuestros pacientes también vacunándonos, así que yo creo que hay mucho por conversar y esto que les decía, no toda persona que no se vacuna es porque es antivacunas, hay personas que tienen dudas genuinas respecto a las vacunas y nosotros se las tenemos que poder responder. Si hay casos difíciles, casos donde hay un montón de preguntas que exceden y uno dice, bueno, mira, yo hasta acá te puedo decir, bueno, ahí sí uno puede como infectólogo dar una consulta, explicar, sacar dudas, pero la enorme mayoría de los casos es simplemente que hubo o falta de recomendación por parte del médico o falsas contraindicaciones, así que creo que tenemos que luchar contra las oportunidades perdidas. Y la encuesta se alineó un poco con eso porque las respuestas que dieron fueron más responsabilidad médica casi que el paciente, y coincido con que una diapositiva que habías puesto donde decía el médico está convencido y el paciente también, la adherencia es alta. El problema es que ahora tenemos que convencernos. Creo que la oportunidad en internación es muy buena, pero a su vez tenemos que convencernos de la importancia, porque si no, no la vamos a prescribir. Perdón, Ricardo, sí. Perfecto, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que esta diapositiva, con esta información, resume lo que uno escucha en los pasillos, en los viajes que uno hace dando charlas, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Voy a empezar por abajo. Falta de conocimiento del paciente. Seguro. Tampoco el paciente sabe qué es la dislipidemia o, digamos, es una responsabilidad nuestra en enseñarle y explicarle. Y explicarle, señor, si no se vacuna, se puede infartar. Y me parece que el infarto, el stroke, es un dato importante arriba de los 65 años, explicarle. Creo que esos son 3 minutos o menos por lo que decía Florencia. El señor, mire, si no se vacuna, tiene más chance, 8 veces más de infartarse o hacer un stroke. Que le corresponde a otro médico típico, patear la pelota. Yo creo que no. El cardiólogo está previniendo un infarto. El cardiólogo está previniendo el stroke. La gripe es un factor de riesgo, que si la saco con la vacuna, se fue el riesgo. Entonces, falta de médico de conocimiento, sí. Yo estoy convencido, tenemos una mala formación en el curso superior de cardiología, que fui docente en su momento, no se habla específicamente de la problemática. El temor a las consecuencias de la vacuna. Yo me vacuné y me resfrié igual. Claro, hay otros virus que pueden producir un estado parecido. Pero claro, ahora, lo decía recién y muy bien Florencia, un poco más de hinchazón, un poquito más de dolor en el brazo, sí,
Eso puede ser, pero no es tremendo, sabiendo un mal menor mínimo para prevenir un mal mayor. Este es el otro. Cuestiones económicas. Hoy las vacunas están cubiertas en su gran mayoría. Justamente también lo comentaba Florencia, hay descuentos del 100% y algunos con importantes descuentos. Que si uno analiza lo que uno gasta en estatinas mensualmente con lo que es una vez al año, el costo-beneficio gana. Falta de tiempo, estoy convencido. Muchas veces, 5 minutos, 5 pacientes, no nos tomamos este rato. Y el acceso limitado, disponibilidad, bueno, es todo un proceso que tiene que ver con el sistema de salud, pero si uno conoce y busca las vueltas, esto puede ser cubierto. No sé qué piensa Patricia de estos puntos. No, sí, totalmente de acuerdo. A mí el que más me impacta de todos, porque como vos bien decís, es una encuesta que hicimos entre como amigos y con lo cual habla de un alto conocimiento de la cardiología. Y a mí realmente que me llama la atención es que el médico cree que no le corresponde. La verdad que me genera, es lo que más escozor me genera de todo, porque digo, con los pacientes que tenemos en cardiología, y como vos bien decís, que es claro como el agua que hasta tiene mejores resultados que la estatina, a veces, o cualquier otra cosa que utilizamos para prevención, me parece que es a mí por lo menos es el que más me llamó la atención de todos. Está bien que somos pocos, pero me preocupa que gente que es cardiólogo, que hizo residencia, tenga esta interpretación, digamos. La disponibilidad, yo creo que todos en el hospital a veces hay falta de vacunas, yo lo estoy viviendo ahora, y bueno, pero siempre tenés un lugar para mandarlos a que se vacunen, digamos, o sea que creo que depende 100% de nosotros. Después de todo, falta de conocimiento del paciente fue muy, muy insignificante. Así que claramente entendemos que es más responsabilidad nuestra que de los pacientes. Sí. Bueno, es una invitación a la reflexión y a una acción, porque si nos quedamos en solamente, bueno, en la encuesta y no pasamos a la acción, vamos a seguir teniendo los mismos números. Tenemos que pensar, no más. Sí, yo creo que esto que decía antes Patricia, de creo que le corresponde a otro médico, pasa también con otras especialidades. Digo, no es porque mal de mucho, ¿no? Sea un consuelo, pero quiero decir que bueno, que a veces tiene que ver con que yo creo que, bueno, no sé cómo será ahora la carrera, porque ya fue hace rato que la terminé, pero en su momento, en el pregrado, se veía muy poco de vacunas. E incluso yo, que hice residencia completa en clínica médica antes de hacer residencia en infecto, bueno, la de las vacunas tampoco era algo que lo teníamos recontra presente todo el tiempo. Entonces yo digo, eso tendría que ser parte de la formación desde el pregrado, durante la residencia y durante toda la vida académica de un médico, ¿no? Porque también, digamos, tenemos que acostumbrarnos a que esto forme parte de la práctica diaria. Digo, así como tomamos la presión o recomendamos la cesación tabáquica, bueno, que las vacunas, digamos, o por lo menos ciertas vacunas que sabemos que son fundamentales, formen parte de la práctica. Bien, bueno, una cosa de si estamos interviniendo en la fragilidad vacunando, yo creo que quedó clarísimo que sí. No nos tiene que quedar dudas que es parte de la intervención de la fragilidad y de la mala evolución cardiovascular. Esa tiene que ser como el cierre fundamental. Bueno, no sé si quieren hacerle algún comentario. No sé, Patri, si pudiste responder la pregunta. Un comentario para ir cerrando lo mío. Yo creo en la educación y quiero felicitar a Sanofi por hacer esto. Y segundo, para decir que no hemos tenido ningún conflicto de interés porque no cobramos ningún honorario. Nosotros creemos en la vacuna y nos dan la oportunidad de poder decir, ojo, y de hace muchos años, esto no es de ahora, ni las nuevas ni las viejas, siempre dijimos vacunar, vacunar, vacunar. Entonces quiero dejar esto porque tampoco Sanofi vio mis diapositivas y realmente no hubo ninguna influencia, y esto habla muy bien de un tema ético que en estos momentos a veces es muy difícil. Perdón, una cosita, Ricardo, que quedaron, ahora nos sumamos al agradecimiento a Sanofi, que quedaron pregunta a Laura si entra en el calendario nacional
la vacunación con alta dosis. Digamos, por el momento no forma parte del calendario. Muchos No está en genios y calendario. excelentes coinciden con que informar y capacitar a los médicos, que es un excelente mensaje, que desconocemos mucho. Y alguien preguntó que en el hospital, bueno, no estaban vacunando, un poco lo que dijo Patricia, a ver, a veces no vacunan en un lugar o hay faltantes en un lugar, pero uno, bueno, puede buscar alternativas y en caso, bueno, de altas dosis, se indica y muchas veces el paciente lo puede pagar si es que la cobertura no la cubre. Sí, ahí, perdón, digamos, obviamente, como dije antes, lo mejor que le podemos ofrecer a un adulto mayor de 65 años es la vacuna de alta dosis. Si no se puede dar esa vacuna, cualquier otra vacuna igual lo va a proteger. O sea, no es lo mismo, porque ya vimos que no es lo mismo, que hay diferencias, pero siempre es mejor, obviamente, que todas las personas que tienen indicación de vacuna antigripal reciban la vacuna que esté disponible. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿en cuánto tiempo post-infarto inmediato hay que esperar para indicar la vacuna del Mismo día influenza? del alta o antes del alta. Lo más rápido posible, por lo menos que se vaya con la vacuna y concientizar que va a tener que hacer todos los años. No hay ningún problema, no hay ningún problema en un infarto de la cuantía que sea, o de la magnitud que sea, o el procedimiento terapéutico para abrir sus coronarias. Lo más rápido posible, antes del alta, bienvenido. Por eso decía Patricia, ojalá todas las unidades coronarias podamos hacer un esfuerzo para que todo paciente se vaya vacunado. Sí, muy importante lo que dice Ricardo, que las personas que tienen indicación de vacuna antigripal, ya sea por comorbilidad o por edad, tienen que vacunarse todos los años. Idealmente, cuando empieza la temporada, es decir, en marzo, abril, pero si no lo hicieron en marzo, abril, más vale tarde que nunca. Y no importa si el año pasado se la dieron en julio, este año se la damos lo antes posible, ¿sí? Y recordar eso, que es todos los años. Y el tiempo invertido es corto, porque una que uno le explicó los beneficios al paciente y le dice que es todos los años, los pacientes solos ya se acuerdan y a mí me pasa que van y se vacunan sin preguntarme. Te lo digo, te digo que es vacunar. así porque yo que hago seguimiento a personas viviendo con VIH que tienen indicación también todos los años de recibir la vacuna antigripal, es, bueno, te hago la orden de la vacuna antigripal, te acordás que la damos todos los años y listo. ¿Por qué? Porque ya invertí en su momento esos 2 o 3 minutos en explicarle la razón de ser de esa indicación. Y todos aquellos cardiólogos, geriatras, clínicos, neurólogos que trabajan en geriátricos, creo que ahí es indispensable vacunar a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque se infecta uno y lleva a un caos poblacional en esa comunidad cerrada. Inclusive se tienen que vacunar los médicos, enfermeras, técnicos que trabajen en esa institución cerrada, porque es grave lo que ocurre en los inviernos. Pero ojo, como recién decía, siempre hay que vacunar. Hubo años como el pasado que hasta septiembre, octubre hubo influenza. Digamos, esas cosas están cambiando, se ha tropicalizado muchas veces nuestro país y hay ya más diseminación independientemente del invierno, ¿no? Bueno, ahora sí, agradecer a Sanofi, agradecer a todos, Flor, Ricardo, Patri, excelente, creo que nos quedó mucho más claro y por muchos encuentros más. Así que, bueno, buenas noches todos, a disfrutar la comida y mañana a vacunar. Muchas gracias. No, Saludos. gracias. Un súper placer.